¿ya? Entonces, hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Entonces, creo que ya son conocidas los cuatro grupos principales de causas de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Tenemos el desprendimiento de placenta normoinserta, la placenta previa, la basa previa y la rotura uterina, ¿no? La rotura uterina y la basa previa generalmente se producen durante la labor de parto, ¿no? La placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta pueden o no presentarse durante la labor de parto, ¿no? O sea, presentarse clínicamente. Entonces, acá tenemos un cuadro donde está resumido, digamos, la mayoría de características, ¿no? Importante, en el DPP generalmente hay afectación tanto materna como fetal. El DPP puede ocasionar CID, como ya lo mencionamos, puede ocasionar shock hipovolémico, el sangrado puede ser masivo, puede ocasionar óbito fetal, ¿no? La característica importante que es un sangrado con dolor, más que el color, ¿no? Porque puede ser, el color es subjetivo en este caso. La característica principal es el dolor que presenta la paciente, que asociado a un aumento del tono uterino. Importante también entonces conocer bajo qué situaciones clínicas se puede presentar un DPP. Principalmente está asociado a la hipertensión, independientemente si es preeclampsia o una hipertensión esencial, ¿ya? El principal factor de riesgo es la hipertensión. También se asocia con el polidrácneo, sobre todo después de que un polidrácneo ha sido sometido a una amniocentesis evacuatoria. Cuando se hace esto de manera muy brusca, es una causa de DPP. El cordón corto se ha asociado a déficit de ácido fólico, al tabaco y al alcohol y la multiparidad, ¿no? La placenta previa, generalmente es un sangrado indoloro, ¿no? Porque el sangrado es solo de la placenta, ¿no? Entonces, acá fundamentalmente la afectación es más que todo materna, el sangrado, la pérdida sanguínea es más que todo de la madre, ¿no? Como dije, es indoloro, el tono generalmente está normal. La placenta previa se asocia fundamentalmente con el embarazo múltiple, con la presencia de cicatrices uterinas, la multiparidad, el tabaco, la edad avanzada. En la multiparidad generalmente se asocia con la placenta previa por el fenómeno de migración placentaria. O sea, generalmente la mayoría de pacientes en sus embarazos, en embarazos iniciales, la placenta se tiende a insertar en las paredes o anterior o posterior. En embarazos posteriores, generalmente la placenta no se vuelve, por un fenómeno de migración placentaria, la placenta no se inserta en el mismo lugar donde ya estaba insertado, ¿me entiendes? Donde estaba insertada anteriormente. Entonces, a medida de más embarazos, hay menos lugares donde la placenta no se ha insertado. Entonces, tiende a insertarse generalmente en forma más anterior. ¿Me entiendes? Por eso la multiparidad es un factor de riesgo. Ahora, en el caso de la basa previa, la asociación más importante, bueno, de hecho, la asociación es la inserción velamentosa del cordón, ¿no? En la cual, obviamente, los vasos umbilicales, no llegan directamente a la placenta, sino tienen un transcurso por las membranas fetales, ¿me entienden? O sea, los vasos umbilicales no se están insertando directamente en la placenta, tienen un pequeño recorrido a través de las membranas ovulares. En este caso, generalmente, como les dije, el sangrado por basa previa se produce durante la labor de parto. Entonces, como durante la labor de parto hay dilatación del cuello uterino, ¿no? Entonces las membranas ovulares van a estar protruyendo, y si por esa parte de membranas ovulares que están protruyendo pasan los vasos umbilicales, al producirse la rotura de las membranas durante la labor de parto, el sangrado que se produce es un sangrado fundamentalmente de la parte fetal. Entonces el sufrimiento fetal es invariable, ¿no? En todo este tipo de pacientes. Entonces hay líquido amniótico teñido con sangre, ¿no? En cuanto a la rotura uterina, lo más importante pues son los antecedentes, ¿no? Y la mayoría de veces la rotura uterina se produce bajo una cicatriz uterina previa, bajo sea cual sea la causa.
Generalmente una cesárea, o también puede ser de una miomectomía o de cualquier cirugía que implique ingresar a la cavidad uterina, ¿no? Entonces, acá en este caso sí es una de aparición bastante brusca y violenta, ¿no? Acá la madre generalmente entra en un shock materno, y también el producto tiene alta mortalidad. Generalmente se produce durante la labor de parto. Entonces, acá los signos clásicos que se describen en la literatura, el signo de Wahl, los de Fromel, no son habituales en realidad, ¿no? Son digamos clásicos, pero no son habituales. Lo más común en este tipo de pacientes es el shock materno y la alteración de los latidos cardíacos fetales. Esos son los signos, digamos, más comunes de una rotura uterina. Obviamente en una paciente que tiene los factores de riesgo. Entonces, en cuanto al desprendimiento de placenta normoinserta, como dice su nombre, es una placenta normoinserta. Si la placenta es previa, no va esta definición, ¿no? Solo para placentas normoinsertas. Entonces, el desprendimiento de la placenta antes del parto, no antes del trabajo de parto, sino antes del parto, lo cual va a conllevar a sangrado y también va a llevar a fenómenos. Este hematoma va a empezar a consumir factores de coagulación, ¿no? Este hematoma retroplacentario, por eso provoca CID. Ahora, generalmente también no siempre va a haber sangrado, ¿ya? Porque si digamos, la cantidad de sangre no es capaz de separar las membranas ovulares de la decidua, no va a expresarse en sangrado. Generalmente cuando hay una hemorragia oculta, incluso es un evento más catastrófico. Entonces, ahí en ese caso lo vas a sospechar de acuerdo a la clínica, ¿no? A la clínica de hipertonía y a los factores de riesgo. También dentro de las causas de DPP, aparte de todas las que mencionamos, también está el traumatismo. También los traumatismos pueden ocasionar DPP. Entonces acá tenemos causas directas: traumatismo, descompresión uterina rápida en una evacuación de un polidrácneos, el cordón breve y anomalías congénitas del útero, ¿no? Factores de predisposición: antecedentes de DPP, preeclampsia, embarazo gemelar, diabetes, tabaquismo, consumo de cocaína, coriomionitis, rotura prematura de membranas, ¿no? Entonces hay 3 grados de DPP. En el grado 1 generalmente el grado de desprendimiento es menos del 30%. En este tipo cuando es el grado 1, generalmente el feto no tiene afectación, ¿no? Y puede haber una hemorragia que no es muy intensa. En el grado 2, el desprendimiento es entre 30 y 50%. Acá se caracteriza porque hay hemorragia, hay hipertonía y hay afectación de los latidos cardíacos fetales. Cuando ya el desprendimiento es más del 50%, generalmente hay óbito fetal, ¿no? Más del 50% hay óbito fetal, ¿ya? Y obviamente la hipertonía uterina es más franca, puede aparecer el útero de Cuvier, ¿no? Hay shock materno, hay CID. Entonces, más del 50% es un estado bastante grave. Óbito fetal, shock materno, CID, ¿ya? En cuanto a la placenta previa, obviamente es una placenta y la alteración principal es que los bordes placentarios o el cuerpo de la placenta está en relación muy íntima hacia el orificio cervical interno. Si lo cubre totalmente el orificio, lo clásico, lo tradicional que siempre se menciona es la clasificación en total, parcial, marginal y la placenta de inserción baja, ¿no? Que bueno, no tenemos acá el gráfico, ¿ya? Pero entonces en la placenta previa total el orificio cervical interno está totalmente ocluido. En la placenta previa parcial el orificio cervical interno está parcialmente ocluido, y en la placenta previa marginal está digamos al borde del orificio cervical interno. Ahora, ¿hasta cuándo es marginal y cuándo es placenta de inserción baja? Si este borde, si la placenta previa marginal, digamos, está a nivel del borde hasta 2 centímetros, se conoce como placenta previa marginal. Si está de 2 centímetros hasta 5 centímetros, es placenta de inserción baja. Cuando está por encima ya de 5 centímetros, es una placenta normalmente insertada, ¿no? Fúndica en todo caso. ¿Se entendió? Ya, entonces generalmente placenta previa total y parcial, cesárea, ¿no? Placenta marginal se puede intentar dar el chance vaginal
con un monitoreo estricto durante la labor de parto, ¿no? Ante cualquier signo de afectación materno-fetal se culmina con cesárea. Eso es lo que tradicionalmente se hace, ¿no? Y eso es en aras del examen. Ahora, para términos prácticos, y actualmente lo que se hace es, si la placenta está insertada a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, la paciente va de frente a cesárea. Si la placenta está por encima de 2 centímetros del orificio cervical interno, la paciente puede ir a chance vaginal. ¿Ya? Entonces eso es lo que se ha visto ya actualmente. Obviamente esto es cuando la paciente ya está con una gestación a término, ¿no? A las 37 semanas, eso es lo que se ve. Pero para áreas del examen, parcial y total, cesárea, marginal, se puede intentar chance vaginal. Ahora, otra de las patologías que también está asociada con la placenta previa es el acretismo placentario, ¿no? Que es la invasión anormal del tejido trofoblástico, del tejido placentario hacia la pared del útero, ¿no? Cuando normalmente debe estar insertado a nivel de la decidua, ¿no? Pero cuando ya sobrepasa la decidua y ingresa hacia lo que es la pared miometrial, se habla de acretismo placentario. 78% de los casos corresponden a esto. Si ya ha sobrepasado más del miometrio y está llegando cerca de la serosa, es incretismo. Cuando sobrepasa la serosa es percretismo. Generalmente cuando sobrepasa la serosa también hay afectación vesical. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el acretismo placentario? Las cesáreas previas y la placenta previa, ¿no? Entonces uno sospecha de acretismo en una paciente con placenta previa. Si además de placenta previa tiene antecedente de cesárea anterior, las sospechas aumentan, ¿ya? También en antecedentes de legrados uterinos. Entonces vamos a las preguntas. Entonces tenemos una gestante de 38 semanas que ingresa con trabajo de parto. Durante el periodo de dilatación presenta cuadro de dolor brusco. A la exploración observa sangrado y aumento del tono uterino, ¿no? Y aparte dolor a la palpación. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Entonces tenemos una gestante con una hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Entonces ya sabemos cuáles son las causas: placenta previa, DPP, rotura uterina o vasa previa. Entonces tenemos un sangrado con dolor, ¿no? Entonces, ¿en qué nos orientamos? En DPP, ¿no? O sea, esa debería ser la orientación: sangrado, dolor, aumento del tono, DPP, ¿no? Porque acuérdense, cuando hay rotura uterina, generalmente el útero cesa su actividad, no hay tono, ¿no? Placenta previa es un sangrado sin dolor. DPP, sangrado con dolor y tono aumentado. Corioamnionitis hemorrágica, ese término no existe. Y rotura de vasos previos, no hay dolor, es sangrado con líquido amniótico y sufrimiento fetal, ¿no? Primigesta de 39 semanas de gestación y contracciones de parto, ¿no? Todo ha transcurrido con normalidad hasta que ha roto la bolsa espontáneamente con 4 centímetros de dilatación. Nada más romper la bolsa ha comenzado a sangrar. Sangre roja y han surgido signos de sufrimiento fetal muy grave. La causa más probable será, entonces está bastante claro, ¿no? Como le estoy diciendo. Sangrado con pérdida de líquido, con rotura de bolsa, sufrimiento fetal, rotura de vasos previos, ¿no? Todo lo que se refiere durante el embarazo a previo significa que está delante de la presentación, ¿no? Placenta previa, que está delante de la presentación fetal. Vasa previa significa que los vasos están por delante de la presentación, o sea, por delante de la cabeza si es una presentación de cervix. Como un dato, por ejemplo, también hay accidentes de cordón, dentro de los cuales tenemos el procúbito de cordón, la laterocidencia o procidencia y el prolaxo de cordón. Es importante saber diferenciarlos, ¿ya? El prolaxo de cordón es cuando el cordón umbilical se sitúa por delante de la presentación con membranas ovulares rotas. Ese es un prolaxo de cordón. Si las membranas ovulares están íntegras, es una procidencia de cordón. Es un procúbito de cordón. Membranas ovulares, cordón umbilical por delante de la presentación con membranas ovulares íntegras, procúbito. Con membranas rotas, prolaxo. Laterocidencia o procidencia es cuando el cordón umbilical está lateral a la presentación, o sea, está al costado de la cabecita del bebito. Eso es una procidencia o laterocidencia de cordón, ¿ya?
No, de primigesta de 39 semanas con contracción. Perdón. Sí, claro, claro, acá todo hace un solo, porque ¿con qué más te puedes confundir? A ver, placenta previa dice que ha roto bolsa espontáneamente, ha comenzado a sangrar, ¿no? Generalmente, como te dije, en la placenta previa no hay, digamos, signos de sufrimiento fetal, ¿no? En el abrupto placentae, o sea, acá el detalle es del sufrimiento y la rotura de bolsas, porque el sangrado se ha producido junto con la rotura de las membranas ovulares. No sé si, ¿no? Estoy diciendo que en la basa previa significa que los vasos umbilicales pasan por las membranas ovulares, cuando lo normal es que se inserten directamente en la placenta, ¿no? Se rompen las membranas, se rompen también los vasos umbilicales. Entonces, y al romperse los vasos umbilicales, que son sangre directamente del feto, obviamente va a haber una hipoxia fetal, un sufrimiento fetal. Entonces, el detalle acá es sangrado, rotura de bolsas y sufrimiento fetal, basa previa, ¿no? ¿Así? ¿Estamos de acuerdo? Claro, a las membranas ovulares. Está por delante de la presentación. O sea, no sigue el trayecto de insertarse directamente en la placenta, sino lleva un trayecto previo por las membranas ovulares. Y generalmente está asociado a una inserción velamentosa del cordón. El principal factor, o sea, el principal factor al que está asociado a la basa previa es la inserción velamentosa. ¿Ya? Acuérdense. Tercigesta de 38 años con partos anteriores normales, que se encuentra a 36 semanas, ha comenzado con sangrado color rojo brillante, escaso e indoloro. ¿Cuál de los siguientes métodos es el más eficaz para confirmar o descartar la sospecha de placenta previa? Entonces, para descartar o para confirmar una paciente si una paciente tiene placenta previa o no, el mejor método es la ecografía transvaginal, ¿ya? Acá en este caso la ecografía, ¿no? Pero si les ponen entre transabdominal y transvaginal, es la transvaginal, ¿ya? Y la transvaginal se puede realizar en una paciente con placenta previa. No piensen que porque tiene placenta previa no se puede realizar ecografía transvaginal. Se puede realizar, obviamente con cuidado, pero incluso se debe realizar porque de esa forma se realiza el diagnóstico de certeza, ¿ya? Lo que sí está proscrito es el tacto vaginal. Entonces la respuesta es la E. Señale cuál de las siguientes situaciones en una gestante debe realizarse estudios de la coagulación, ¿no? Entonces, mejor dicho, les dije, en cuál de las siguientes situaciones en una gestante debe realizarse estudios de la gestación, ¿no? Hipertensión al final de la gestación, polidrácnios, amenaza de parto pretérmino, gestación prolongada, desprendimiento de la placenta normalmente inserta. Podría ser también la hipertensión, ¿se acuerdan que les dije que la preeclampsia? Pero es la preeclampsia severa, ¿ya? Acá no están especificando, ¿no? La que produce CID es la preeclampsia severa, ¿ya? Entonces acá la respuesta es la E. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo. Lo único que te podrías confundir es entre la hipertensión o de la gestación o el DPP. Pero ya les dije que en cuanto a la hipertensión, solo es cuando es preeclampsia severa. Si es hipertensión gestacional o preeclampsia leve, no. ¿Ya? Entonces ya les había dado incluso los datos de cuáles son las patologías obstétricas que producen CID, ¿no? 22. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de coagulación intravascular diseminada durante el embarazo? ¿Ya? Entonces, diabetes gestacional les dije que produce, no. Placenta previa produce CID, no. Hipertensión arterial crónica asociada al embarazo, no. Preeclampsia severa es, ¿ya? DPP, sí. Aborto incompleto, solo a menos que esté infectado y que sea un aborto séptico, ¿no? Acá en este caso la respuesta es el DPP. Gestante de 38 semanas que comienza bruscamente con metrorragia oscura y poco intensa, dolor abdominal difuso, mal estado general y sufrimiento fetal, ¿no? ¿Cuál de las siguientes complicaciones es la más probable? Entonces, sangrado con dolor es un DPP. Ahora se podría complicar un poco más la pregunta si te podrían DPP leve, DPP moderado, DPP severo, ¿no? ¿Recuerdan?
DPP leve, generalmente no hay afectación de los latidos cardíacos fetales. DPP moderado, hay afectación de los latidos cardíacos fetales. DPP severo, óbito fetal, ¿no? Entonces este correspondería a un DPP moderado en todo caso, si quieren ponerlo así, que correspondería a un desprendimiento de más o menos entre el 30 y el 50% de la placenta, ¿no? La respuesta es la B. Ya. Respecto a una gestante a término diagnosticada de placenta previa marginal que no sangra, feto en presentación cefálica, prueba de Bishop favorable y buena dinámica uterina. La actitud a seguir más recomendable es, acuérdense, placenta previa total y parcial, cesárea. Marginal, puedes intentar la labor de parto con monitoreo. Acá como dice que la paciente no está sangrando, está en presentación cefálica, o sea, todo está favorable para la labor de parto. Entonces, dejas evolucionar el parto espontáneamente. Obviamente no lo induces, una placenta previa no se induce. Gestante 35 semanas que presenta sangrado vaginal. No refiere antecedentes de interés salvo un útero arcuato, ¿ya? Diagnosticado previo a la gestación. El sangrado es indoloro, de sangre roja, el feto y la madre se encuentran bien. Lo primero que se debe hacer es, ahora, hay que tener en cuenta esto. Si tiene un útero arcuato, entonces, ¿qué es el útero arcuato? Es cuando el útero presenta un tabique en el fondo. Es una anomalía de los conductos, de la regresión de los conductos de Müller, ¿no? En la cual hay una resorción incompleta del tabique central. Entonces va a quedar un tabique pequeño en el fondo uterino, que generalmente es menos de 1 centímetro. Ya, esa es la diferencia con un útero tabicado. En el útero tabicado, el tabique obviamente es más grande, ¿no? El útero arcuato es solo menos de 1 centímetro. Entonces, pero ya de por sí es una anormalidad en la cavidad uterina. La normalidad, cualquier anormalidad en la cavidad uterina, sean miomas o estos defectos müllerianos, condicionan a la inserción anormal de la placenta, entonces a una placenta previa, ¿no? Entonces eso es lo que debes sospechar en esta paciente. Para eso te sirve el dato del útero arcuato, ¿no? Entonces es una paciente con sangrado sin dolor y sin afectación del feto y la madre. Lo que presentas es en una placenta previa. Entonces en placenta previa tacto vaginal para diagnosticar, obviamente que no, pues. ¿Le vas a inducir el parto? Menos. ¿Le vas a hacer una cesárea? No tiene sentido. No tiene sentido porque el feto y la madre están bien. Administrar betamiméticos, ¿para qué si no tiene ni siquiera no tiene contracciones? Entonces lo primero que tienes que hacer es llegar al diagnóstico. Y para el diagnóstico lo que más nos aporta en este caso es la ecografía. Y si es más específica, ecografía transvaginal. ¿Ok? Entonces, la siguiente pregunta, una paciente que cursa con un embarazo de 35 semanas consulta por presentar dolor y hemorragia vaginal. En el examen obstétrico se constata hemorragia vaginal profusa, dolor a la palpación uterina, hipertonía, frecuencia cardíaca fetal basal de 80 latidos por minuto. Entonces igual, sangrado, dolor y afectación del feto es un DPP. DPP leve, moderado, severo. No, pues severo es óbito fetal. En el severo hay óbito fetal, hay shock hipovolémico y hay CID. ¿Ya? Es algo bastante serio, más del 50% de desprendimiento. En este caso es un DPP moderado, ¿no? ¿Cuál no es un factor de riesgo para desprendimiento prematuro de placenta normoinserta? Entonces, la hipertensión arterial crónica, sí, ¿no? En general, cualquier tipo de hipertensión, gestacional, no gestacional, cualquiera. La presencia de anticoagulante lúpico en sangre, claro, todas las trombofilias se relacionan con DPP, ¿ya? Fundamentalmente el síndrome antifosfolipídico, en el cual está presente el anticoagulante lúpico. Hipofibrinogenia congénita también, ¿no? Cualquier alteración en general de los sistemas de coagulación. El tabaquismo también, más bien la nulliparidad no, más bien lo que es la multiparidad. Acuérdense, la migración placentaria. La placenta no se vuelve a insertar en donde ya ha estado insertada en un embarazo previo. Claro, todas las condiciones que puedan
ocasionar una alteración, un daño endotelial o un daño, digamos, vascular. Igual, tabaquismo. Ahora, hay que tener en cuenta que en la obstetricia bastante de los factores de riesgo no tienen necesariamente una explicación fisiopatológica, simplemente es una asociación estadística a veces. ¿Ya? Ahora, 28. Gestante de 27 años con 30 semanas por última regla, gesta 4 para 2012, cesárea anterior 2 veces, ¿no? Refiere sangrado en regular cantidad sin contracciones. El diagnóstico más probable es, ahora, entonces, sangrado sin dolor, cesárea anterior 2 veces. Ahora, DPP, no hay dolor. Rotura uterina, nada que ver. Rotura del seno marginal, el bebito ahí deberían darnos la información si hay sufrimiento fetal o no. Entonces solo te quedas con placenta acreta o placenta previa, ¿no? Ahora, puede ser un acretismo placentario, puede ser, ¿no? Tiene 2 cesáreas. Puede ser una placenta previa también, ¿no? Ahora, entonces placenta previa con cesárea 2 veces, mayor riesgo de acretismo. Pero acá te dicen lo más probable en relación cuál es más común, una placenta previa o una placenta acreta. Obviamente es una placenta previa. El acretismo es raro en general, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de coagulación? Ya esto ya es repetida la pregunta, ¿no? Es la D.